Morena? ¿Un partido político? ¿Un narcopartido político? ¿Un grupo religioso? ¿Un montón de convenencieros y aprovechados del momento? ¿Una bola de gentes sin principios? ¿O un líder mesiánico, como han habido muchos en la historia y en todos los países, que se aprovechan de la ignorancia de las masas para venderles espejitos? Creo que sí es una falta de respeto para la ciudadanía que ante la violencia que está viviendo el país, ante la pobreza que vive todavía mucha gente y la falta de oportunidades, quienes prometieron ser distintos, hay el resultado todavía peores, ¿no? Empezaron con una vida austera muchos de ellos y hoy los vemos como los ultra ricos que se dan la vida que pues un sueldo de funcionario público no puede pagar. Tenemos que recordar que todos esos líderes mesiánicos al final acaban mal, perseguidos porque la realidad siempre es más fuerte que sus mentiras. Es inexplicable la cantidad de dinero que gastan en joyas, en autos, en viajes, en restaurantes. Más allá de lo ostentoso de todo esto, tiene que ver también con la ley y con la norma, porque están obligados a transparentar sus ingresos. Repito, hay muchos ejemplos. A Maduro les pregunto, ¿cuánto tiempo creen que le queda? A Nazón Joaquín, el de la luz del mundo, ya está en la cárcel. El padre Maciel en el infierno, pero ambos con documentales en los que les han probado sus fechorías. Y ya que hablamos de escándalos, sectas y delitos, ¿cómo entonces dejar de lado a Rainier, el de Clara Luz, sí, quien por estar mintiendo de que era parte de esa secta, pues Morena perdió Nuevo León y está en la cárcel este hombre con 120 años y Epstein, quien se murió o suicidó en la cárcel? Por estas razones nos tenemos que seguir preguntando ¿qué es Morena? Es un partido porque tiene el registro, es un movimiento porque tiene sectores que van más allá del partido, desde antes de que pidiera su registro, y pues es una secta en la medida en que mucha de la gente de ahí, incluso de niveles altos de gobierno, pues sabemos, hemos tenido elementos de que tienen vínculos con el narco y bueno, como ejemplo está la barredora. Presuntos nexos también con el ordenamiento del presupuesto público y contratos públicos, de presuntos nexos también con empresarios que se prestan a contratos para la corrupción. Permanentemente han estado en el ojo del huracán. Todos los morenistas hoy están enojados o por lo menos desubicados y preocupados por ver a qué horas los descubren, a qué horas les toca a ellos. Les descubrimos su falta de congruencia, es decir, que ni son austeros y que sí mienten, sí traicionan y sí roban. Pues ya están un poco las rivalidades, las competencias y sobre todo lo que también preveíamos, que López Obrador, aunque ya no estuviera en el poder, como lo han hecho otros presidentes en nuestra historia, iba a tratar de seguir influyendo y lo ha hecho. Por eso, incluso la secretaria de Gobernación en la plenaria hace unos días tuvo que decir y reconvenirlos que la austeridad, escuchen, no es un eslogan. Austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Honestidad, amor al pueblo y resultados, ese es el compromiso de la Cuarta Transformación. Pues mientras México enfrenta retos sociales y económicos, estos farsantes se la pasaron en un verano en Europa, en Japón, pero ojo, no en los Estados Unidos. ¿Será por aquello de la visa? La presión de Estados Unidos es fuerte. Hasta ahorita lo que yo veo es que cuando se trata de narcos, sí les mandan narcos. Cuando se trata de políticos, que eso es lo que ha insistido mucho el gobierno norteamericano, es decir, no solamente son los líderes de los cárteles, queremos a políticos y se mencionan por ahí varios nombres, una lista. ¿Fue un merecido descanso o una desconexión preocupante con la realidad del país? Entre los políticos que se aprovecharon este verano para viajar está el coordinador de diputados de Morena, sí, Ricardo Monreal, quien fue fotografiado, según él nada más, desayunando en el Villa Magna, hotel
No solo de gran turismo, sino el hotel donde se hospeda la élite mexicana que tanto dicen criticar y hasta despreciar. Y aunque repitió hasta el cansancio que no se hospedó ahí, que solo fue a desayunar, es un acto que se ve mal e incongruente y sobre todo no es lo que pregonaba falsamente su líder. Y hoy Claudia pide casi a ruegos, aunque la verdad pues nadie le hace caso. Los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. De hecho, Monreal también resaltó por su ausencia en el Consejo Nacional Morenista. Tras estar 8 días de vacaciones, regresó a sus actividades legislativas y acusó que se había registrado una campaña en su contra. Ya saben, ellos nunca tienen la culpa de nada. Que su viaje por España y Portugal para visitar el Camino de Santiago lo había costeado con sus propios recursos. Todos mis recursos los pagué yo. Hoteles, taxi, restaurante. Mi esposa y yo éramos los únicos. ¿A quién ofendo con eso? ¿Por qué una reacción tan virulenta contra un derecho elemental de una persona o de una pareja? Ni es indebido, ni es ilegal, ni es inmoral el que con tus propios recursos puedas tomar vacaciones. 8 días. Y prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa. ¿Qué tal? La verdad es que Monreal parece que no entiende nada de nada, pues su vida en pareja nos tiene sin cuidado, y si son felices o no, y que la reacción no es a su viaje ni a su celebración de bodas, sino a su incongruencia. En otras publicaciones en la red social X, se logra apreciar al también diputado federal de Morena, Enrique Vázquez, quien es muy cercano a Monreal, y al líder sindical Pedro Aces. Y él estuvo disfrutando la vida de magnates en España que tanto dicen, repito, despreciar. Bueno, también vimos circular imágenes del titular de la SEP, Mario Delgado, quien se dio una escapadita a Portugal, después de terminar el ciclo escolar 2024-2025. Algo bien, dirían los chavos. El exdirigente de Morena, quien, ojo, traicionó a su mentor Ebrard, fue el secretario de Finanzas en los tiempos que se construyó la mortal línea 12 del metro y acampó con el presunto violador Félix Salgado afuera del INE para que no le quitaran la candidatura. Fue captado en uno de los hoteles más exclusivos de Lisboa, donde la noche más o menos cuesta hasta 1,600 euros. Mario no entiende que no entiende, como siempre, y cuando se le inculpa de algo, que por cierto tiene varias acusaciones, resulta que siempre contesta que es una estrategia de la oposición, nunca su culpa. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Porque la oposición expone todo lo que hace y sobre todo lo que hace mal. Donde el gato se va, los ratones hacen fiesta. Bueno, pues aquí cuando el líder o el capo mayor se va, los narcos hacen fiesta y ahora todos se dedican cada quien a hacer su tiradero y creen en el vacío de poder que tienen una presidenta, pues que no, la presidenta Sheinbaum, que no controla el partido. Pues ellos saben que es su futuro político. Hoy día no depende de ella, depende del Ampón del Andi o de la finca en Palenque. Pero a ver, Mario no entiende que si no hiciera cosas deplorables, nadie se metería con él. O cómo olvidar cuando se fue al Mundial, ¿se acuerdan? Hace un chorro de tiempo, cuando era del PRD, y según él, para que no lo reconociéramos, se puso una máscara de luchador, sí, de lucha libre. Pero ¿qué creen? Dejó de fuera sus ojitos, esos ojitos que todos conocemos. Entonces, de inmediato, dinos con quién era. Pues es un conjunto de gente que, como cualquier cártel, controlan su territorio, que se pelean los derechos de piso, que extorsionan, que atentan contra las libertades y derechos de los mexicanos
y pues se pelearon unos contra otros por dinero, porque ellos están en contra o estaban en contra de la riqueza malavida hasta alcanzarla. Entonces están como capullo migrando de lo que fue una secta a un cártel político. Otro que también aprovechó Julio para disfrutar Tokio con Tokio fue nada más y nada menos que el secretario de organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador. Sí, estamos hablando de Andy, quien fue al Hotel Okura de 5 estrellas, en el cual la habitación ronda más o menos los $1,000 la noche. Pero él dice que le costó solamente, escuchen, 7,500 pesos, lo cual obviamente es una mentira. Pero no se fue solito, no crean. Estaba acompañado, muy bien acompañado, por su amigo Daniel Asaf, actual diputado de Morena, y que en la administración pasada fue jefe de ayudantía y mano derecha en los viajes del expresidente López Obrador. O sea, Andy, si no es mucho pedir, pásanos porfas el nombre de tu agencia de viajes. Es más, ya la propia Carmen Aristegui te demostró que nos mentiste y traicionaste, y no solo a nosotros, sino también a tu papá. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más. Y hasta salió que solo una de las cenas que te aventaste en las 10 noches costó 47,000 pesos. La gente está empezando a despertar que la desfachatez del tour, del Tokyo Tour, del Andy y Europa y todo eso está haciendo que la gente recapacite. Y creo que la gente se va a ir a acostumbrar a lo que ha sucedido en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, a ver, ¿por qué perdió el PRD en la ciudad y fue posible que votaran en su momento por Morena? ¿Y por qué el PAN tuvo tantas posibilidades de triunfo después con Taboada en el 24 o tan buenos resultados en el 21? Porque la gente de la Ciudad de México ya sabe que los programas sociales, esté quien esté en el gobierno, siguen. ¿O será que tu sueldo, como en la Biblia, se multiplica como los peces? ¿Qué pasa con los cuatoteros? Cuando quieren explicar algo de dinero, las cuentas simplemente no les salen. Aquí la gran ironía es que ya no son ni siquiera negocios que se hagan desde el gobierno. El ampón de Andy y sus secuaces le roban al gobierno los impuestos del huachicol fiscal. Son tan rateros que le roban al gobierno, no roban desde el gobierno. De ese tamaño es la calaña que son. Miren a Luis Alcalde defendiendo lo indefendible de Andy y dice que se lo pagó con sus propios recursos. La enorme diferencia entre nosotros y ellos es que ellos viajaban con recursos públicos, con recursos del pueblo. Y viajes lujosos, en aviones privados, pero pagados con el erario público, pagándose hoteles de lujo con recursos públicos. Entonces, esa es la enorme diferencia. No, ellos están tratando de meter en el ambiente de que somos iguales, ¿no? Que tiene que ver que estos viajen a todo lujo con dinero del pueblo a que alguien con sus recursos y con su salario pueda hacer estos viajes. Diputados oficialistas y de oposición obviamente también reaccionaron a los viajes. El diputado panista Daniel Chimal consideró que los políticos y sus homólogos tienen derecho a viajar, pero con sus propios recursos. Más que los Beverly de Peralvillo, yo creo que no encuentran, ahora que ellos están del otro lado de la moneda, una identidad real a las causas que ellos supuestamente representan, que es estar del lado de la gente más pobre, y vemos que pues no viven así. ¿Con qué calidad neta puede hablar Carlos Puentes, líder del Partido Verde, partido que es sanguijuela de Morena? Carlos, ¿no crees que calladito te ves más bonito? Yo me sumo a lo expresado por la Presidenta de la República. Yo creo que cada uno tiene el derecho a hacerlo, con sus recursos, con sus ingresos que tenga, y si lo pueden hacer, pues cada quien decidirá qué y cómo lo hace. Creo que no debemos de satanizar esa parte. Lo que es importante es que no se utilicen recursos públicos para esos tiempos y esos momentos. Jorge Emilio, ya sabemos que el verde es tu negocio, pero hay límites. Por supuesto que hay fuego amigo, por supuesto que alguien les está siguiendo la pista, y a todos les llegó un saludo de la presidenta. Yo creo que la presidenta está tratando de demostrar que todavía tiene juguetes y que tiene a su superpolicía
para ajustar cuentas y no se alinean con ella. Habrá que ver qué pesa más, si los juguetes del policía o el control partidista del capo de capos, el que está en Palenque. Otro protagonista del cinismo es el impresentable de Miguel Ángel Yunes. Sí, de Yunes Larios, expriista, expanista y hoy solo un traidor. Un traidor a la patria. Pues ni los morenistas lo aceptaron, solo le recibieron su voto para acabar con el Poder Judicial y no meterlo a él y a su hijo a la cárcel por ser delincuentes. Él fue captado cenando en Capri, en un exclusivo club de playa, bebiendo una champaña que cuesta más o menos 2,000 euros. Otra que también aprovechó el verano fue la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien se dio una escapadita, dicen, para reunirse con su hija en Ámsterdam. Lo hizo sin ninguna preocupación, ya que sabemos que en Campeche ella no solo hostiga, sino persigue a la prensa crítica, o que se utiliza en las redes sociales para señalarla. Pues la única que tiene el monopolio de hablar mal o difamar a quien sea es ella, en sus martes del jaguar. Pues hasta tiene ya a Jorge Luis Lavalle con brazalete trabajando como secretario. Porque el discurso de la mentira es, como nosotros no somos rateros y como nosotros no hay corrupción, alcanza para darte tus 6,000 pesitos. Porque antes no te tocaban los 6,000 pesitos porque se los robaban. No. Lo que estamos viendo es que estos roban peor que cualquier anterior. Son tan cínicos o se sienten tan impunes y que jamás terminará su influencia que el diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue visto caminando por las calles de Milán, Italia, donde aprovechó para irse de compras. Esto mientras se enfrenta acusaciones de agresión, violación, corrupción y violencia de género. La justicia, con el testimonio del Mayo y los Chapitos, va a alcanzar a muchos de estos narquitos de Morena. No estoy hablando solo de Américo Villarreal, de Rubén Rocha, de Alfonso Durazo, de Marina del Pilar, sino de muchos de ellos. Y va a ser muy complicado que salgan a campaña si tienen ya asalto de mata a gobernadores o exgobernadores por sus vínculos con el narco. Hablar de Changolón es hablar desde el sótano del edificio de Morena y hasta podría ser un personaje de Dante en cualquiera de sus círculos. Y no nada más es por su falta de memoria. O ya se le olvidó cuando defendía su pobreza y hace 3 doritos acusaba a todos, incluso a gente como Porfirio Muñoz Ledo, de que lo estaban reprimiendo, que lo callaban, que lo ninguneaban, mientras él gritaba que tener un coche de $1,000,000 de pesos era inmoral. Y ahora tiene 2. Y ya ni para qué hablar de su casa en Tepos. Yo creo que se confunde. Lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, faltaba más. Ahora resulta que yo no estoy justificando nada, pero si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo, ¿eso qué tiene que ver con las políticas? ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada. Pero si hasta se orinaba en las coladeras porque decía que no tenía para pagar 7 pesos. Y ahora sabemos, por el periodista Jorge García Orozco y por las declaraciones patrimoniales de Chango León, de su jacalito en Tepos que cuesta 12 millones de pesos. Inmueble que para un trabajador con salario mínimo significaría, escuchen bien, más de 100 años de ahorro. Claro, y sin contar los intereses que conlleva la hipoteca. Ajá, así como no. De lengua se come un taco. Apenas hace 4 años, en el 2021, decía vivir en una vecindad del centro histórico de la Ciudad de México, donde dijo que cuando fue diputado la tuvo difícil y tuvo que vender sus libros, que ahí ya no cabía, que necesitaba una casa, pero que nada más no tenía dinero. Entonces, si hace 4 años no tenía para comprar una casa ni nada, ¿de dónde salieron los 12 millones de pesos? Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición. Éramos pobres.
Todo lo que tengo, ya lo dije, el departamento del Centro Histórico lo hice gracias a mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, que me prestó la mitad y sigue a su nombre, y yo digo es mío porque es mío, y es donde he vivido 20 años de mi vida. Noroña debe responder las preguntas básicas que exige la transparencia a la que está obligado todo servidor público, aunque no le guste. Su salario lo pagamos los mexicanos y debe rendir cuentas. Lo que no contábamos es con que iba a llegar el joven Alito y vamos a tener ya una imagen clara de la destreza de Fernández Noroña a la hora de agarrarse a golpes con alguien. Entonces, pues quedó exhibido como lo que es un ignorante mentecato. Pero todo eso, ¿por qué lo hizo? Por lo que tú estás comentando. Porque ese día había salido la mansión del bienestar de 12 millones de pesos, que todavía no sabíamos que era en terreno comunal, que todavía no sabíamos que no tenía registro en el catastro y nunca ha pagado impuestos, que todavía no sabíamos la mentira de que dizque la había comprado con las aportaciones youtuberas, y para evadir dar la cara, porque ese mismo día había salido la nota de que el huachicol fiscal de Landi lo habían administrado el gobierno anterior desde Profeco con gasolinerías y el cártel Jalisco, pues para evadir todo eso, pues sacan una machincuepa, una pirueta y te buscas ahí al más, como el chiste, ¿quién es el más idiota del salón? Ah, pues Fernández Noroña. Y yo lo que le dije es, no vamos a caer en la distracción no son las estupideces que usted está haciendo, aunque se las vamos a señalar. La verdadera tema de fondo es pues la barredora, el cártel y la mansión que él, al día de hoy todavía no ha logrado aclarar ni explicar. Y logra varias cosas. La primera, pues que su público le aplauda seguramente. La segunda, distraer la atención del entorno que está sucediendo en el país. Y la tercera, pues ya nos explicó sobre su casa, sobre este personaje que se subió ahí a la tribuna y que es dueño de varios restaurantes, uno de ellos incluso allá en el AIFA, donde además se utilizan a estos muchachos que hacen su servicio social. Todo está en las redes. Y bueno, pues salió corriendo y ahora se hace el ofendido. Vivir en una casa de 12 millones de pesos no es compatible con los principios de austeridad de la 4T. O bueno, eso dicen en los discursos. El poder es humildad. Y lo que uno nunca puede es tomar estas notas como para volarse. Porque eso no va con un gobierno de la Cuarta Transformación. Después de ver y escuchar con mucho asombro todo lo que les he documentado, debemos de ser muy claros. El problema no son los viajes, ni los gastos, ni su despliegue de nuevos ricos, sino su incongruencia entre la forma de vivir de todos los morenistas que dicen rechazar el lujo y la ostentación y preguntarse, ¿dónde quedó entonces la austeridad y la vida franciscana? Pues yo creo que es una banda de políticos que quieren hacer de este país un estado autoritario, que está acercando a su presidenta, que rememoran y añoran al expresidente López Obrador, que pareciera que los tiene secuestrados y que los hace pues realizar acciones que no son de lo mejor. Todo esto es de dientes para afuera, pues realmente desean ser todo lo que criticaban. Y aquí, hoy quiero ser muy clara. Critico la hipocresía, la mentira, el discurso morenista falso, desde ya saben quién, que desea vivir con 200 pesos en la cartera y nunca ha explicado de qué vivió todos los años que no trabajó y de qué vive hoy. Pues él mismo les quitó las pensiones a los expresidentes. ¿O será que él mantuvo la suya? Enfrente no hay ni pudor ni decencia. En cualquier otro régimen, el Estado trata de invitar a las oposiciones. Aquí no lo hay. O sea, estamos ante el arrebato del poder. ¿Cómo es que todos cambian de coches, hacen viajes, tienen nuevas casas con sueldos de funcionarios? El problema es que cuando los moderados no tenemos éxito, entonces el pleito se hace de rudos. ¿Qué es Morena? Una banda donde se agrupa de todo. Hay gente
hay que reconocerlo, hay gente decente, hay gente centrada, pero están ganando en ese bando, pues los extremos, ¿no? Los Martí Batres, los Rubén Rocha, todos ellos están ganando ahí. Todo en Morena, que tiene que ver con dinero, repito, apesta. El país no crece, no hay empleo. Tarde o temprano esto va a salir mal. Recordemos cuando hablaban de la ética y los valores, la austeridad y la vida humilde, el no robar, no mentir y no engañar. Y solo nos han engañado. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Los cuatroteros viven en la incongruencia, pues los oídos los tienen tapados, pues ninguno le hace caso a la presidenta en sus reiterados mensajes de que vivan con austeridad. Que el gobierno no puede estar dilapidando recursos y que el gobernante tiene que vivir en la justa medianía. Por eso la disminución de los salarios de los gobernantes, por eso ahora en la Constitución los ministros de la Corte van a ganar menos que la presidenta de la República y no van a tener estos lujos y estos privilegios de los que durante tanto tiempo gozaron los gobernantes. Consideró que el mensaje de austeridad no les prohíbe viajar a otros países, sino que llama a los dirigentes de ese partido, del PT y del Verde, a dar un ejemplo con sus acciones. Después de escuchar esto, presidenta, sí está sola.